Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando sin reservas el universo de la salud. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes aquí en su programa de radio y por redes sociales, El Universo de la Salud, dándole las gracias a nuestros invitados en este programa especial del día de hoy, que vamos a hablar sobre enfermedad vascular cerebral. Y nos encontramos aquí en cabina. Por favor, doctor, si puede dar su nombre. Doctor Mario Rodríguez Murillo. Neurocirujano. Soy neurocirujano, soy el director de Medic Group. Doy el teléfono. Por favor, ¿dónde los lo podemos teléfonos localizar? donde me pueden localizar es el 315-4645 y el 316-8590. Doctor, por favor, su nombre y dónde lo podemos localizar. Doctor José Luis Sosa Hernández, soy neurólogo y neurofisiólogo clínico. Laboro en el Hospital Juan Graham Casasus. Pues allá soy coordinador del programa prioritario de epilepsia, algo que se llama CAIE número 62, y pues vemos diferentes patologías neurológicas. A nivel particular, pues estoy en la Clínica Maya, siglo 22, y pues ahí estamos. Doctor, por favor, su nombre. Sí, buenas noches, aquí el doctor Eric de la Cruz Estrada, soy neurólogo clínico, soy vocal de parte de la Asociación de Enfermedad Vascular Cerebral en México, y pues tengo mi consulta particular también en la Clínica Maya siglo 22. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Un servidor de ustedes, el doctor Aulogelio Cobo Rojas. Yo soy un servidor médico radiólogo intervencionista. Y bueno, el día de ayer fue el Día Internacional de la Enfermedad Vascular Cerebral. Y doctor, si gustaría, por favor, decirnos de qué se trata esta enfermedad, por favor. Ok, bueno, la enfermedad vasculocerebral o cerebrovascular es un padecimiento que tiene que ver con la irrigación cerebral. A nivel mundial es un problema de salud pública en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Es la segunda causa de demencia, pero aquí algo importante es que es la primera causa de enfermedad con incapacidad permanente, o sea, las secuelas pueden ser devastadoras, lo cual conlleva no solamente, sobre todo si es en personas jóvenes, vamos a decir personas jóvenes menores de 60 años, conlleva a una incapacidad económica, conlleva a que el individuo, si es productivo, lo deja de ser, conlleva una carga económica, a una carga también emotiva de nivel familiar y sobre todo una carga para los diferentes estatus de salud que pueden existir. Si hablamos desde el punto de vista epidemiológico, se conoce que pues en el 2015 sucedieron unos 18 millones de casos nuevos de evento cerebrovascular. Debemos de conocer que la enfermedad cerebrovascular involucra dos enfermedades principales que son la hemorragia y el infarto. A nivel poblacional podemos decir que la conocen como la embolia, ese es un vaso que se tapa, o el derrame, esa es la hemorragia. Es una enfermedad que ha sufrido cambios a lo largo, en los últimos años. El advenimiento de la tecnología en imagen ha permitido en un momento dado conocer más a fondo y cambiar, modificar el manejo. El EBC, me acuerdo cuando yo estudié, casi era como firmar un certificado de defunción inmediatamente cuando el paciente llegaba a un servicio de urgencia. Pero ese nihilismo, esa actitud ya debe de cambiar. Debe de cambiar porque existen modalidades que pueden modificar esa incapacidad funcional que queda en un paciente que sufre un deterioro en cualquier parte del cerebro. El advenimiento, sobre todo de algo que se conoce como terapia trombolítica, ha modificado ya esa actitud pasiva que teníamos de antes y tenemos que conocerla. Lógicamente, tenemos que conocer también esos factores de riesgo, que es lo principal para no llegar en ocasiones a intentar
aplicar toda esta terapia innovadora que es buena, pero que en un momento dado, si nosotros modificamos estilos de vida que vamos a conocer sobre la marcha, pues vamos a prever que esa enfermedad pues a lo mejor me dé a los 80 años y no a los 60, no a los 50, que es donde es devastadora desde el punto de vista incapacitante. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para las personas que nos ven a través de las redes sociales, en Facebook Live y en Twitter, bueno, ustedes van a apreciar varias imágenes y videos. Y para las gentes que las personas que nos escuchan a través del radio 620 AM, es invitarles, por favor, que si gustan hacernos preguntas, comentarios, en cabina el 9933 17 56 20 o preguntas a través de WhatsApp el 9934 18 36 45, y agradeciéndole a nuestros patrocinadores IBD Farmacéutica y la Cámara Hiperbárica de la Clínica Santo Tomás. Bueno, retomando el caso, antes se le llamaba como ya le dio una embolia. Así se decía antes, ¿no? Y es más, la población en general así la conocemos, como una embolia. Doctor Eric, ¿de qué trata esta enfermedad? Como ya estuvo comentando el doctor, ¿cuál sería pues su expectativa con respecto al significado de esta enfermedad? Muy bien, la enfermedad vascular cerebral, conocida como EBC, así es que nos le referimos, fundamentalmente es cuando hay un daño en un vaso arterial. La sangre que llega al cerebro puede taparse, el cerebro se queda sin sangre e inmediatamente sobreviene un deterioro clínico. En otras ocasiones el vaso puede romperse y también ocurre un deterioro clínico. Son muy diferentes desde el punto de vista de la génesis como del tratamiento, pero por mucho el más frecuente es el infarto. La gente común lo conoce como embolia, en los libros se le llama stroke, accidente cerebrovascular, apoplejía también se lo puede llamar, pero todas significan lo mismo. Ahora, es muy importante, como decía el doctor, ya dijo algunas estadísticas, pero hay que tener presente que para tener un evento vascular cerebral hay factores de riesgo y la mayoría de la gente arriba de los 60 años puede acumular muchos de estos factores. Voy a mencionar por decirlos algunos. Para empezar, ser varón, tener más de 65 años. Somos latinos todos, salvo alguno que sea inmigrante. Ahí llevan 3 factores de riesgo. Fumar, tomar alcohol, ya van 2 más, ahí van 5. Colesterol alto, triglicéridos, no hacer ejercicio, la obesidad, ser hipertensos y diabéticos, ya llevo 11 factores de riesgo. Entonces, en la medida en que uno va acumulando factores de riesgo, la posibilidad de tener un infarto se hace prácticamente inminente, o dicho de otro modo, es técnicamente imposible que no le vaya a dar un infarto a una persona que es gordito, no hace ejercicio, es diabético, es hipertenso, tiene colesterol, triglicérido, es un varón que tiene 60 años o más, aunque cualquiera puede tener un infarto a menor edad. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el 20% de los pacientes con infarto se mueren y un 20% de los que sobreviven quedan con discapacidad grave, quedan en calidad de postrados en cama, en silla de rueda, haciendo o equiparando los gastos de una persona con un evento vascular cerebral. Tendría un costo como de 50,000 pesos por cuidadores, medicamentos, rehabilitación, el hecho de que necesita alguien que lo traslade al área de rehabilitación en sí, un cuidador que conviva con ellos, el abandono de un trabajo, ya no va a poder ser autosuficiente. Y lo más importante aquí, bueno, estamos hablando de mucha ciencia. ¿Cómo lo pueden las personas que están allí en casa trasladar a algo que puedan digerir? Miren, hay varias iniciativas que se han utilizado y se ponen al público para que puedan identificar cuando una persona está cursando con un infarto cerebral, con un EBC. Y el que más se ha pegado es una iniciativa que se llama Camaleón. Todo el mundo identifica al camaleón como un animalito que puede mimetizarse, pero en este caso son la unión de 3 palabras. K es de cara. Si a una persona se le debilita la cara y se le tuerce, digamos, la boca para un lado, ese es un dato que puede sugerir que está un infarto en evolución.
la MA de camaleón es de mano. Si la persona se le debilita la mano también y de forma súbita, probablemente esté cursando con un infarto. Y L de camaleón de le es de lenguaje. Si la persona de pronto comienza a tener disturbio para articular las palabras o algo, es otro indicio. Entonces, si tiene K o ma o le, debilidad de la cara o debilidad del brazo o trastorno del lenguaje, hay que llamar inmediatamente al 911, porque todo indica que está cursando con un evento vascular cerebral. Y aquí hay algo importante. Un evento vascular es como una casa que se comenzó a incendiar. Tenemos 4 horas y media máximo para poder revertir el efecto. A mayor cantidad de minutos que pasen sin atender, se mueren millones y millones de neuronas, y eso es lo que va a hacer la diferencia en que la persona siga con su calidad de vida normal o quede con una discapacidad grave o incluso fallezca. Como yo le digo a mis alumnos, si vemos una casa que está ardiendo, no nos vamos ni a esperar para llamar a los bomberos, cuanto y más si vemos que un familiar nuestro se le debilitó la cara, se le debilitó la mano, se le echó a perder el lenguaje. Por favor, no le den Coca-Cola, no le tallen alcohol, no se pongan a tallarle nada, ni a bebidas con dulce. Eso puede ser un EBC y esté en sus manos el que su familiar regrese a casa incluso caminando o que les quede postrado para siempre. Doctor Murillo, ¿cuál sería la experiencia o qué comentario con respecto al diagnóstico que se da con el familiar o con los compañeros que están alrededor de ese paciente que está sufriendo un evento vascular cerebral? Muy bien, quiero comentar que me parece muy buena esta mnemotecnia de camaleón, porque se le graba más fácilmente a las personas. Antes que nada quiero agradecerte la invitación para esta reunión y sobre todo el tema. El tema que nos ocupa hoy es muy importante que la población lo conozca, que la población de todos los niveles lo conozca, porque todas las personas pueden entender que cuando se le traba la lengua, que cuando le haga falta la fuerza en algún brazo o en alguna pierna, o cuando tienen déficit visual o algún dato que les llama la atención, puede haber un evento vascular cerebral en proceso, en donde el tiempo es importantísimo. Y aquí cabe lo que mencionaste, Eric, que es marcar al 911. Pero muchas veces no nos responden el 911 o porque no tengamos acceso a una línea telefónica. Entonces creo yo que lo mejor es comunicarse con algún amigo médico o con un familiar que lo pueda trasladar a un hospital. Es importante saber que no todos los hospitales están capacitados para poder atender un evento vascular cerebral y que el paciente podría ser que lo retrasaran en su diagnóstico y lo retrasaran, y peor aún, lo retrasaran en su tratamiento. Entonces, vamos a mencionar los lugares aquí donde pueden atender a un paciente con evento vascular cerebral. Es el Hospital Juan Gran, es el Hospital Rovirosa, que son hospitales grandes, ¿sí? Y de ahí las clínicas privadas grandes que cuentan con una sala de hemodinamia y que cuentan con especialistas las 24 horas. Ahí es donde debe de acudir el paciente, porque un médico general puede ser que lo trate con muy buena intención, pero si no tiene la capacidad para hacerlo, no vamos a tener buenos resultados. Con relación al diagnóstico que tú me dijiste, antes que llegar al diagnóstico yo quisiera mencionar con relación a los factores que ya el doctor Eric mencionó, que son factores de riesgo. Habló de varios, más de 10 factores de riesgo. Yo quiero mencionar que hay factores de riesgo en donde la persona hereda los factores de riesgo, ¿sí? Como son la hipertensión arterial, el colesterol alto, las cardiopatías, que son los principales factores de riesgo, que son condiciones médicas. Pero hay otras condiciones médicas que no se heredan, sino que uno las adquiere por voluntad propia,
como es el cigarro, como es el alcohol y como es el sedentarismo, ¿sí? Entonces, esas tres condiciones que también son factores de riesgo, uno finalmente los puede evitar y disminuir las posibilidades de un evento vascular cerebral. Por otro lado, con relación al diagnóstico que tú me decías, todos los pacientes que tienen esa sintomatología y que puedan ser atendidos por un buen médico general y puestos ya a disposición de un servicio de neurología o de neurocirugía, entonces ese paciente se le deben de hacer primero un interrogatorio muy bien hecho, una exploración clínica muy bien hecha, en donde nosotros vamos a sospechar ya que pudiera tener un evento vascular. Desde luego la mayor parte de los pacientes son atendidos en un servicio de urgencias, hay que mencionarlo, porque no podemos esperar a que el paciente solicite una consulta, a ver cuándo hay cita, eso no puede ser. Estos pacientes tienen que ser atendidos inmediatamente, porque de eso se trata esta plática. El paciente que se sospecha un evento vascular cerebral, hay varios estudios que se le pueden hacer, pero un estudio que se puede hacer de manera rápida y que tarda menos de 30 segundos es una tomografía de cráneo. La tomografía de cráneo va a tener la mayor parte de ventajas, ¿sí? Porque es un estudio muy rápido y porque aun cuando no se refleja un evento vascular en las primeras 24 horas, nos descarta una hemorragia y nosotros ya podemos empezar a actuar con algunos medicamentos o ya solicitar un estudio más sofisticado como una angiotomografía, como una angioresonancia, y en donde si sale positivo el estudio, en donde el paciente sí se diagnostica que está haciendo un evento vascular cerebral, pues tendríamos que clasificarlo si se trata de un evento leve, moderado o un evento severo, en cuyo caso, en los casos de eventos vasculares moderados o severos, se tendría que solicitar una panangiografía cerebral, que es un estudio ya especializado, ya con la intención de poder hacer algún tipo de intervención. Ok, doctor, ya estamos hablando de diagnóstico, pero y también ya estamos hablando algo de tratamiento. Vamos a ir a una pausa comercial y ahorita regresamos para escuchar sus comentarios con respecto al tratamiento, primero el diagnóstico y después el tratamiento. Muchas gracias, por favor, siga con nosotros. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. México es un país de mujeres y hombres que debemos tener igualdad de oportunidades. Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos reformas constitucionales en materia de paridad de género que garantizan El respeto a la paridad en las candidaturas de los partidos. la participación equitativa entre hombres y mujeres en los poderes de la Unión. Y la integración del lenguaje incluyente en la Constitución. Las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. En marzo inicia el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso cuando en marzo toque a tu puerta le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda marzo 2020. INEGI, Conociendo México. Hola, ¿cómo estás?
Déjenme hablar. Mamá, escucha lo que aprendimos hoy. Cállense, no me dejan concentrar. Papá, mamá, hoy jugaremos la final del torneo. No puedo ir, tengo mucho trabajo. Yo tampoco puedo, tengo muchas cosas que hacer. Escuchar a niños y jóvenes es el primer paso para prevenir las adicciones y ayudarlos a crecer sanos y seguros. Visita nuestra página en www.go.mx/salud/CIJ, Centros de Integración Juvenil. Gobierno de México. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve, ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. @línea de_la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. El PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Somos 620 AM. Deshazte de la desidia. Actúa sin reservas. 620 AM. Continuamos con El Universo de la Salud. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa El Universo de la Salud, hablando sobre la embolia cerebral, enfermedad vascular. Y bueno, estábamos comentando sobre la importancia de esta enfermedad y queremos pasar un video que nos los envió el doctor Reinaldo Ramírez Chacón sobre un intento de hacer esto aquí en Tabasco, por favor. Cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José, un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Es hora ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida. Dijo, hay que hacer algo, esto no es normal. Quizás sea un ataque cerebral. Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Es hora ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Es hora ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera. Jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pasan los minutos y empeora. Es importante que actúes y no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes como parálisis, olvido y discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral,
Entonces es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Y ha de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 91. Hola. Pues regresando, ese es un video que se hizo en el país de Costa Rica, donde, bueno, hay varios países donde toman esto bastante en cuenta, ya que los minutos es cerebro y se tiene 4 horas y media, como ya comentó el doctor Eric, para poder rescatar esas neuronas que sin oxígeno mueren muy rápidamente. Recordando todos los desastres económicos que ocasiona esta enfermedad, porque algunas personas no van a fallecer, sino van a quedar con un defecto y que van a necesitar ayudas prácticamente de por vida. Bueno, estábamos hablando del diagnóstico. Aquí en Tabasco, doctor Eric, el diagnóstico, ¿cuál es? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, para empezar, había comenzado comentando, al igual que ahorita el video muy pegajoso de Camaleón. En casa, el diagnóstico lo hace el médico, pero en casa se tiene que hacer la sospecha. A nosotros en el hospital Juan Graham, donde yo estoy, nos llegan pacientes a los 2 días, a los 3 días, a los 8 días, a los 15 días del infarto. O sea, sí hay cosas que se pueden hacer, se llama prevención secundaria, pero resolver el infarto que le dio, pues ya no. Es como, ¿qué podemos hacer con una casa quemada cuando está quemando si ya es ceniza? Pues ya no podemos hacer nada. Quizá podemos evitar que otras casas ardan, pero la que se quemó ya no le hicimos nada, ¿no? ¿Qué se debe de hacer llegando al hospital? De entrada, obviamente, hay otras condiciones que pueden parecer un infarto, pero todo déficit de inicio súbito que se instale en 1 segundo, en 3 segundos, hay que pensar que es un EBC. Ya en el hospital, pues el equipo médico le checa la glucosa, porque pudiera ser una bajada de glucosa. No, pues la glucosa está normal, perfecto. ¿Alguna crisis convulsiva? Se hace un interrogatorio, una exploración, no hay antecedentes, no pareció crisis convulsiva. Acto seguido, entonces se tiene que hacer un estudio que se llama tomografía. Como bien entonces decía el doctor Murillo hace un momento, no todos los hospitales cuentan con tomografía. A veces ir a un hospital regional o a un centro de salud implica, aunque una atención médica, potencialmente una pérdida de tiempo. Yo lo que siempre menciono en los cursos, lo que siempre menciono en charlas, es cuando tenga un déficit de inicio súbito, con alteración de la cara, la mano o el lenguaje. Pueden haber más, pero estas son como las de por default. Hay que llevarla, procurar que sea un hospital grande. Puede ser el hospital Juan Graham, puede ser el hospital Rovirosa, puede ser el IMSS, puede ser alguna institución privada. Y yo incluso siempre les digo, ¿sabe qué, doctor? Mi paciente empezó mal, de forma súbita, según he visto puede ser un infarto, y vengo porque podría necesitar trombolisis. Así, pero así con esas palabras y con esa seguridad. El médico no se va a ver más que obligado, hay que hacer una tomografía. Y aunque si bien es cierto que en las primeras horas no se ve el infarto en la tomografía, nos permite descartar que no haya una hemorragia. Y si ya viste que no hay hemorragia, eso es un infarto, y acto seguido inicias la trombolisis. Los hospitales grandes tienen la capacidad para hacerlo, tienen el personalidad para instalarlo. Imaginemos que se trombolizó, o imaginemos que ya llegó a las 5 o 6 horas. Aún así, hay que investigar de dónde vino el infarto, porque de donde vino uno, vienen más. Y si no buscamos la causa, ese paciente se nos va a volver a infartar. En cuestión de horas, días, semanas, meses, pero va a volver a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer los profesionales de la salud para que no vuelva a ocurrir un infarto, independientemente de que se haya trombolizado o no? Hay un protocolo básico. Muchos infartos, al menos un 30%, vienen de daño en las arterias del cuello, las arterias carótidas o las arterias vertebrales, porque estas arterias son la manguerita que lleva la sangre al cerebro. Cuando una persona tiene colesterol, fuma, diabetes, no hace ejercicio, las arterias se van tapando y puede que llegue un momento en que se tape totalmente y cierre el riego arterial y sobreviene el infarto,
o a veces a mitad de que están tapadas se fractura. Y al fracturarse un fragmento de esos, el riego sanguíneo lo lleva, lo arrastra hasta el cerebro y también ocurre el infarto. Entonces, otro método para llegar al diagnóstico de dónde viene el infarto es un estudio que se llama Doppler de vasos de cuello. El Doppler te va a permitir saber si las arterias están sanas, tapadas parcialmente, tapadas totalmente, tiene placas de ateroma. Bueno, otro porcentaje de los infartos viene del corazón. De un 25, incluso hasta un 30% de los infartos vienen de allí. Podría ser una arritmia cardíaca, la persona tuvo un infarto en el corazón, tiene algún daño valvular y el corazón puede generar turbulencias. Entonces hay que hacer un estudio del corazón que se llama ecocardiograma transesofágico. Con un ecocardiograma estaríamos en condiciones de saber si un infarto potencialmente vino del corazón y en tal caso tratarlo. Ahí ya tenemos más o menos un 60%. Sin embargo, tenemos otras causas. Directamente el embolismo arterial, la hipertensión crónica. Cuando no se trata, va causando daños y deformidades a los vasos y en un momento dado los pequeños vasos se tapan. La causa de estos infartos va de un 10 a un 20% y ahí tenemos más o menos un 80%. Bueno, pues hay otro porcentaje de pacientes que tienen enfermedades muy específicas capaces de producir infartos. Por ejemplo, los adictos a la cocaína pueden producir un evento de vasoespasmo y cuando la arteria se viene a abrir ya ocurrió el infarto. Fenómenos infecciosos como la tuberculosis, fenómenos infecciosos que pueden producir algo que se llama vasculitis. Puede tapar el vaso por inflamación y cuando se destapa ya está el infarto. Hay enfermedades autoinmunes como una que se llama lupus eritematoso, síndrome antifosfolípido, enfermedades de la coagulación. De tal manera que el protocolo básico y estándar implica un perfil de lípido, ve cómo está tu colesterol, cómo está tu triglicérido, un ecocardiograma transesofágico y un Doppler de vasos de cuello. Ese se considera el perfil elemental y básico. Obviamente la tomografía para ver si fue una isquemia o de otro modo si fue un infarto o una hemorragia. Y ya que viste que fue un infarto o que hay datos de infarto, le pides esos 3 estudios elementales y ahí vas a encontrar el 80% de las causas. Claro, si no se encuentran esas todavía puedes investigar y hacer pesquisas, pero por lo menos con eso ya logras redondear dónde está la causa y puedes en base a ello iniciar tu proceso terapéutico, independientemente que hayas trombolizado o no, un proceso terapéutico para evitar a futuro nuevos infartos. Y ahí es donde ya viene como tal la prevención. Cuando ya tuviste un infarto, prevención secundaria. Pero nosotros no quisiéramos que llegaran al infarto para que lleguen al tratamiento. Por eso es lo importante de conocer los factores de riesgo. Yo siempre hago una dinámica, no sé, la haré así como súper breve, aprovechando a los que me están escuchando ahí en casa. Cada vez que escuchen algo que tengan, vayan contando. Por ejemplo, si tienen un familiar que haya tenido un infarto en el corazón, cuenten uno. Si tienen un familiar que haya tenido un infarto en el cerebro, cuenten otro más. Familiares directos, papás, mamás, abuelos, hermanos, tíos, porque en la sangre se heredan factores de riesgo. Ok, si estamos gorditos, cuenten otro factor de riesgo. Si fumamos, otro factor más. Si bebemos alcohol, otro factor más. Si ya tuvimos un infarto en el corazón, cuenten otro más. Si ya tuvieron un infarto en el cerebro, cuenten otra más. Si son latinitos, mexicanos, tabasqueños, cuéntense otro más. Si son hipertensos, cuenten otro más. Si son diabéticos, cuenten otro más. Si no hacen nada de ejercicio, cuéntense otro más. Y ya con esto, ya redondeamos más o menos 10 causas. Arritmias cardíacas, si sienten palpitaciones o alguien ha dicho que tiene una arritmia cardíaca, cuenten otra más. Y si ya se contaron 5 o más, por favor, vayan con un médico, que puede ser desde el médico general, médico familiar, médico internista, y que le chequen el azúcar, la presión, colesterol, y ahí sabremos si están en un riesgo inminente de tener un infarto cerebral. Olvidaba, si tienen 60 años o más, ya se van anotando otra más. Entonces, en la medida en que antes de que nos dé el infarto lo diagnosticamos, podemos intervenirlo antes de que ocurra. Si ya nos ocurrió, bueno, hay métodos terapéuticos, pero yo creo que esa va a ser otra parte que se va a hablar después. Yo básicamente estoy mencionando así como lo elemental de un protocolo
y lo más avanzado, que son estudios más sofisticados, como el doctor decía, tal vez una angiografía cerebral, tal vez un estudio de coagulación, que son estudios a veces caros, muy caros, pero bueno, lo elemental, perfil de lípidos, ver cómo está el colesterol, triglicérido, un Doppler de vasos de cuello, que puede hacerse en un buen gabinete de radiología, y un ecocardiograma transesofágico, que sí lo tiene que hacer un cardiólogo que haga ecocardiogramas transesofágico. A veces hacen transtorácico, pero la sensibilidad y especificidad para detectar una causa de origen cardíaco es muy baja, tiene que ser transesofágico. Así es, doctor. Dos cosas nada más. Uno, si es mexicanito o si es tabasqueño. Estamos hablando de la dieta. La dieta de nosotros es alta en grasas. No me refería tanto a eso, sino a la raza latina. La raza más perjudicada para infartos cerebrales es la raza negra y la raza latina y los asiáticos. Ahora, qué bueno que mencione esa pregunta, porque si bien es cierto que nuestra dieta es grasosa, en general no es en México ni en Tabasco, sino en la cultura occidental. Hay un tipo de dieta que se ha demostrado que puede tener utilidad y puede ser benéfica como protectora o para disminuir factores de riesgo de infarto, que es lo que se llama la dieta mediterránea, que tiene muchas semillas, por ejemplo cacahuate, nuez, almendras, tiene muchas frutas, hojas verdes, y tiene poca cantidad de carnes, no sé, carne de cerdo, carne de res, y tiene una alta cantidad de peces, sobre todo peces de agua fría, que son altos en omega 3 y omega 6. Entonces, tener una dieta rica en pescados, rica en hojas verdes, en semillas secas y con una copita de vino que no se pase de la mano, se ha demostrado en diferentes estudios que puede ser protector. Entonces, aunque estemos en Tabasco o estemos en América y tengamos una dieta rica en grasas, adoptar una dieta rica en estos elementos que se le considera dieta mediterránea puede ser benéfico para nosotros. Ok, ahora último, ejercicio. Comentado de ejercicio. ¿Cuál es lo recomendable de ejercicio? Muy bien. Hay diferentes formas de establecer esto, pero en términos simplistas para la persona que me escucha ahí en casa, debiera hacer ejercicio por lo menos 4 días a la semana, por lo menos 40 minutos cada sesión de ejercicio. Se recomienda en los adultos que no están acostumbrados que inicien con caminata. Incluso hay una recomendación, que la caminata, el latido cardíaco sea por lo menos 120 latidos por minuto. En la actualidad tenemos dispositivos, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, que no salen tan caros, y tú te vas a dar una caminata a la deportiva, un parquecito allí, y caminas a paso rápido, y ahí te está diciendo si tienes 100, 110, 120 latidos por minuto. Entonces, un latido de 120 es como ideal. Quizás 130, 140, 150 ya es para personas que están más habilitados, sobre todo personas jóvenes y que ya hacen ejercicio rutinario. Pero no se acostumbra de buenas a primeras a empezar con esto, porque puede traer otras consecuencias. Pero en tal caso sería ejercicio por lo menos 4 veces por semana, ideal 6 veces por semana, por lo menos 40 minutos al día, y que uno sienta pues que si hay cierto cansancio, que suda uno, y pues si hay manera de monitorearse, que por lo menos haga 120 latidos por minuto, quiere decir que están trabajando muy bien su sistema cardiovascular. Muchísimas gracias, doctor Sosa. ¿Nos quería platicar de estadísticas? Sí. Me encanta. El aspecto epidemiológico es importante, ¿no? Para conocer y hacer cambios en esos estilos de vida, ¿no? Entonces, afortunadamente de antes nos basábamos en la literatura europea, de Estados Unidos, para tratar de hacer cambios en nuestro sistema de salud. Afortunadamente un grupo de médicos interesados en la enfermedad cerebrovascular, gente como que para algunos de nosotros han sido profesores, como el doctor Barinaga Remantería, el doctor Cantú, son personas que se han dedicado de lleno a estudiar esta enfermedad. Y afortunadamente se han ido sumando gente, entre ellos por ejemplo el doctor Eric, que es el vocal de una asociación que se llama AMEVAPS, que se está encargando, es un grupo de médicos que se está encargando del estudio de la enfermedad cerebrovascular, porque en cada región, en cada país, existen factores de riesgo que inciden en mayor o menor grado. Entonces, si nosotros somos capaces de conocer nuestra casuística, vamos a intentar encontrar esas herramientas que puedan modificar estilos de vida.
Porque es un problema de salud pública. O sea, en México la incidencia son de 232 casos por cada 100,000 habitantes. De esos, 1/3 de pacientes van a fallecer. Si aplicamos esa casuística a nivel nacional, consideramos que en Tabasco pueden estar sucediendo 5,500 infartos por año. O sea, 450 por mes. O sea, de 10 a 15 eventos cerebrovasculares por día. Y de esos, quizás hasta 5 van a fallecer. Entonces, eso es un problema de salud pública. Y lógicamente, el advenimiento de mayor longevidad, lógicamente, como ya explicó el doctor Eric, se van sumando esos factores de riesgo. Por lo tanto, nos compete a nosotros, como modificadores de enseñanza, de salud, de enseñanza también a nuestros colegas con menor experiencia, incidir que esa actitud pasiva que teníamos de antes tiene que modificarse, porque sí hay mucho que hacer, tanto para la prevención y tanto para el manejo agudo de estos padecimientos. ¿Cuál es el problema de la enfermedad cerebrovascular? Reside en que en problemas cardíacos duele, en cambio acá no duele. Entonces, estoy débil, me faltan vitaminas. O sea, de repente tuve un déficit, hay algo que se conoce como eventos transitorios, eventos isquémicos transitorios, y no le hago caso. Y eso es la verdadera urgencia, porque me está avisando que me va a dar un infarto, que no va a tardar y me va a dar algo más catastrófico. Y a veces tomamos una aspirina, tomamos unas vitaminas, o se me bajó el azúcar, como dijo el doctor Eri, ahí va la coca, ¿no? Entonces, sí, es este programa, tenemos que incidir en la gente, en la población general, de que ante estos déficits, ante esta mnemotecnia de camaleón, o sea, aplicarla en nuestro familiar, en nosotros mismos, y como dicen aquí en Tabasco, húyele, busca ayuda, ve a un hospital. Afortunadamente, nosotros como formadores de personas médicas, muchos de los egresados del Hospital Juan Graham ya llevan esta mentalidad. Y en los diferentes hospitales donde están ellos ahorita ejerciendo su práctica profesional, afortunadamente muchos de ellos ya saben aplicar, por ejemplo, la terapia trombolítica en cuanto al infarto, que es donde podemos modificar. La hemorragia cerebral es otro rollo, pero bueno, aquí es donde podemos incidir y modificar incluso la vida de un individuo. Doctor, en Tabasco, ¿cómo estamos en este respecto? En Tabasco, en cuanto al manejo, sí. Lo que te explicaba, que afortunadamente, cuando menos en el Hospital Juan Graham, que es donde egresan médicos internistas, yo creo que desde hace unos 7 años, 5 años, la mayoría de nuestros egresados se van con la experiencia de haber trombolizado cuando menos a un paciente. Okay. Ya estamos hablando ahí del tratamiento. ¿Qué es la trombolisis, doctor? ¿Cómo se efectúa y qué precio tiene? Bueno, la trombolisis lo tenemos que ver lógicamente desde el punto de vista económico. El fármaco es caro, cuesta más de casi 15,000 pesos, más o menos un frasco quedaría para el manejo, pero aquí lo importante es cuando uno valora ese costo de recuperar función, que mi paciente incluso puede tardar 2 días hospitalizado y que se puede ir a veces caminando o hablando, pues no se compara con una semana, 15 días, con un paciente que se va a ir con un déficit ya incapacitante, en el cual la estancia hospitalaria, ya sea a nivel institucional, ya sea a nivel privado, implica mayores gastos, ¿no? Entonces, la trombolisis es un fármaco que si el paciente llega en las primeras 4 horas a un servicio de urgencia y somos capaces de realizarle todo un tamizaje en el cual corroboremos, aquí es importante corroborar bien el diagnóstico y no exista ninguna contraindicación, que contemos, siempre es importante la ayuda o la experiencia que podamos compartir con un servicio de neurocirugía, porque no está exento de complicaciones. O sea, el paciente puede sufrir una hemorragia y tenemos que tener a mano un neurocirujano para una intervención temprana en un momento dado. Pero aún así, en esas complicaciones grandes se ha observado que la secuela puede ser menor a no aplicarle en un momento dado esta terapia, siempre y cuando el paciente reúna criterio suficiente de que vale la pena hacer ese gasto, ¿no? Entonces, si nos vamos a ese concepto de
de cuánto cuesta, pues lógicamente 15,000 pesos, en la cual yo me voy a recuperar función, me voy ahí en 2 días, pues no se compara con una semana, 15 días de estancia hospitalaria con el cual yo ya no voy a recuperar una función o esa secuela que va a ser incapacitante. Así es, y bueno, vamos a ir a un promocional y ahorita regresamos, por favor, para continuar con el doctor Murillo para platicar sobre su experiencia, también su manejo quirúrgico. Muchas gracias. Nos vamos de Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. Grupo Multimedios sin reservas cambia la historia de la radio. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Por primera vez en la historia se efectuó una transmisión fotográfica de Inglaterra a Nueva York gracias a un invento de Bayer S. Ranger, miembro de la Radio Corporation of America. 16 fotografías fueron transmitidas en media hora cada una y recibidas por medio de un lápiz dirigido por radio desde el punto de origen. Este maravilloso invento, al perfeccionarse, podrá llegar a transmitir instantáneamente un sinnúmero de noticias. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios sin reservas cambia la historia de la radio. En México, el Día de los Muertos se festeja durante 2 días. El día 1 de noviembre, llamado Día de Todos los Santos, es cuando llegan las ánimas de los niños, y el día 2 de noviembre, el Día de Muertos, es cuando llegan los adultos. Sin embargo, últimamente los preparativos inician muchas semanas antes debido a la belleza y complejidad de esta celebración, que sin reservas ha traído la atención de todo el mundo y que a partir del 2008 la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad. ¿Y tú, cómo recuerdas a tus seres queridos en este día? Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Por fin, en este 1982, en un alarde de la medicina veterinaria en México, el ya famoso osito panda, nacido en cautiverio en el zoológico de Chapultepec, que ha sido bautizado como Togui, fue presentado en sociedad, al permitirse al público visitarlo durante unas cuantas horas al día en el separo en que es cautelosamente vigilado en las instalaciones del propio zoológico, donde por primera vez se dan cita miles de personas formando largas filas para disfrutar de las gracias del animalito. Pequeño panda, aún no anda. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios sin reservas cambia la historia de la radio. digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Somos Radio para el Lomo Videns, 620 AM. Continuamos con El Universo de la Salud. Que no es normal, siento la cara rara y medio mal. La mano me pesa, no puedo saludar, mi lengua se enreda, no me entiendo al hablar. Si esto te pasa, no debes dudar, tienes los síntomas de infarto cerebral, incapacitado
podrías quedar, el resultado puede ser mortal. La cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. La cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. Si notas alguno de estos síntomas, no pierdas el tiempo. Vete por urgencias. Solo en un hospital te pueden tratar. Recuerda, cara, mano, lengua, camaleón. Si falla la cara, la mano y la lengua, no pierdas el tiempo y ve al hospital. Es el lugar donde debes estar. Solo el camaleón te podrá salvar. La cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. La cara colgada, la mano pesada, la lengua trabada, camaleón. Si ya se la saben, canten conmigo. La cara colgada. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa El Universo de la Salud, agradeciéndole su preferencia y aquí hablando sobre enfermedad vascular cerebral. Ya se estuvo platicando sobre los datos clínicos, sobre el diagnóstico y el tratamiento cuando se trata de un evento isquémico, de embolia, por decirlo así, de infarto cerebral, que se utiliza la trombolisis. Pero en ocasiones se tiene que ir a un segundo plano, cuando son sobre todo manejo hemorrágico, que ya va, el manejo es por el neurocirujano. Doctor Murillo, ¿nos puede platicar de su experiencia, por favor? Bueno, gracias por la pregunta. Nada más quería yo comentar algo, hacer un poquito de énfasis en la isquemia cerebral transitoria. ¿Sí? La isquemia cerebral transitoria es aquel paciente que se sintió mal, que le hizo falta fuerza transitoriamente, pero o no pudo hablar, o presentó un vértigo o mareo muy fuerte, o se le movieron los ojos involuntariamente, o dejó de ver claramente también. Entonces, esos síntomas duran minutos, ¿sí? Inclusive pueden durar horas, pero la mayor parte de las veces duran minutos. Y quiero abundar un poquito en la isquemia cerebral transitoria, porque el paciente se siente mal, todo el mundo se alarma, dicen ya nos vamos, pero como el paciente mejora, ya no se van a ningún lado. Y ese paciente ya no lo llevan al doctor. Pero quiero hablarle de estadística de qué sucede con los primeros 3 meses de un paciente con isquemia cerebral transitoria. Ese paciente va a tener un infarto cerebral con 10 a 15% de posibilidades. Va a volver a tener otro ataque isquémico transitorio, 12% de posibilidades. Pero también va a tener posibilidades de un infarto cardíaco en los primeros 3 meses, 2.6% de posibilidades. Y tiene riesgo de muerte, 2.6% de posibilidades. De tal forma que el paciente que tuvo un déficit y se recuperó, eso no quiere decir que ya no va a ir con el doctor. Tiene que acudir con el doctor a la brevedad posible, porque ese paciente tiene un riesgo inminente. Y lo otro que quería yo comentar también antes de hacer el comentario quirúrgico, es que aquella persona que tiene 30 años, 40 años de edad, que todavía no tiene colesterol elevado, que todavía no es hipertenso, que todavía no es diabético, desde ese momento ya él debe de conocer esto que estamos diciendo nosotros, porque puede tener factores de riesgo importantes. ¿Y qué sucede con el que ya tiene el factor de riesgo? Primero, el de 30 o 40 años tiene que tratar de evitar de no llegar a niveles elevados de colesterol o niveles elevados de tensión arterial. Pero el que ya es hipertenso, el que ya se le diagnosticó, que es aquel paciente de 50, 60 años de edad, tiene colesterol elevado o fuma mucho, aquí hay unas estadísticas muy importantes. ¿Qué sucede si tú eres hipertenso, fumas o tienes colesterol elevado y llevas un control y logras tener un control? Si tú eres hipertenso y tu presión arterial está controlada, ¿y a qué nivel podemos decir que esté controlada? Teniendo sistólicas de 120, 130. Ese es un control que debe de tener. Esa persona puede disminuir las posibilidades de un infarto cerebral en un 30-40%, solamente controlando su presión arterial. Y otra cosa, si deja de fumar, si la persona fuma y deja de fumar,
disminuye hasta un 50% de posibilidades por año, hasta por 5 años, las posibilidades de un infarto cerebral. Y si tiene elevado el colesterol y lo controla a niveles por abajo de 180, el colesterol puede disminuir las posibilidades de un infarto hasta un 20%. Entonces, que no se sienta desanimada la persona que es hipertenso, colesterol, diabético y todo, porque esa persona, llevando el control, acudiendo periódicamente al doctor, disminuye de manera importante el infarto cerebral. Y esa es una de las cosas más importantes de esta reunión. ¿Sí? Ahorita estaba diciendo personas jóvenes de 30 a 40 años. Yo recuerdo un paciente que una vez se diagnosticó usted y usted lo operó, era de como de 30 años, sí. Iba bajando de plataformas, había tenido un abuso de cocaína, hizo un infarto cerebral que usted lo intervino, sí. Y tuvo una adecuada evolución. Sí. Y sobre todo en pacientes jóvenes, ustedes han escuchado de las nuevas bebidas energéticas que despiertan y que tienen altas dosis de cafeína y de otros vasoactivos, que bueno, sí, disminuyen el sueño, te producen taquicardia y sobre todo vasoespasmo. ¿Han ustedes sabido de algún caso que haya producido algún evento isquémico por bebidas energizantes? Aquí el mecanismo, en todos los tóxicos, estos fármacos que tienen estimulantes, pueden provocar algo que se llama espasmo arterial. Si yo nací, ahora sí, con algún defecto de fábrica, porque todo el mundo puede nacer con algún defecto de fábrica en sus vasos sanguíneos, un vaso que no se desarrolló bien y nace hipoplástico, se llama, con disminución de su calibre, ante un tóxico sistémico que puede causar hipertensión transitoria y un vasoespasmo, pues puede desarrollar un evento en ese instante. Es que ahorita hay un abuso sobre estas bebidas, ¿no? Y no hay un control. La Secretaría de Salud los ha dejado a libre albedrío y prácticamente son medicamentos porque son demasiada cafeína. Normalmente la cafeína va junto con la aspirina o el ácido acetilsalicílico como medicamento para la cefalea migrañosa, ¿no? Pero la cafeína también produce mucho vasoespasmo, ¿no? Claro, lo que sucede acá es la cantidad. Generalmente las bebidas energizantes, y muchos las combinan a la hora del alcohol porque les da más aguante, son altamente arritmogénicas. Entonces, no solo son arritmogénicas, sino pueden producir en algunas personas ciertos espasmos de vasos. Entonces, las arritmias cardíacas, como hace rato mencioné, son factor de riesgo para infarto. Entonces, también oleadas de grandes dosis de cafeína pueden producir taquicardia e hipertensión arterial. Entonces, ya no solo estamos hablando de que pueda dar un infarto cerebral, sino que tiene más riesgo de hemorragia cerebral, riesgo de vasoespasmo, riesgo de arritmias cardíacas y puede incluso haber muerte súbita por alguna arritmia por la cantidad tan terrible de sustancia de estos. Obviamente hay por ahí algunos nombres, lo utilizan así como para dar fuerza, energía y vigor, pero eso realmente es peligroso y los que más abusan de ellos son los jóvenes y entonces son los que más víctimas se cobran. Incluso a veces hay cardiopatías que no se conocían y se exponen a estos tóxicos o a estas sustancias estimulantes y el corazón claudica. En relación a lo que mencionaba el doctor Murillo, hace rato me puse a mencionar factores de riesgo. Lo bueno de todo esto es que hay factores de riesgo modificables. Hay unos que no vamos a poder cambiar. El sexo que tenemos, pero ni que, como les digo, ni que le hagan la jarocha se va a salvar, ¿no? El que tiene 60 años o más, ni que se estire la cara, eso no va a cambiar. No cambia ni la raza, ni el género, ni el sexo, ni los antecedentes de la familia de infartos. Sin embargo, todo lo demás sí lo podemos cambiar. Si somos diabéticos, hipertensos, triglicéridos, etcétera, todo puede cambiar. ¿Qué puede hacer un paciente que es obeso? Bajar de peso. ¿Qué puede hacer un hipertenso? Controlarse bien, disciplinarse. El diabético, lo mismo. ¿Qué puede hacer el que no hace ejercicio? Empezar a hacer. El que fuma, dejar de fumar. El que bebe alcohol, dejar de beber. De tal manera que todos esos factores son modificables. Y al modificarse,
estamos influyendo directamente. Si nunca nos ha dado un infarto, estamos previniendo que nos dé, y a los que ya le dio, está previniendo que no le vuelva a dar un segundo evento. Entonces, todo lo demás son modificables, así que no importa cuántas enfermedades podamos tener, pero si tenemos el tratamiento al pie de la letra, técnicamente no pasaría nada. Doctor Murillo, hablando de técnicas quirúrgicas en el evento vascular cerebral. Muy bien. Las técnicas quirúrgicas en los eventos vasculares cerebrales realmente no tienen mucha aplicación. La mayor parte de los pacientes van a ser manejados médicamente, van a ser manejados por endovascularmente, pero tenemos algunos pacientes, por ejemplo, aquel paciente que tuvo un infarto muy grande, que tiene un área de inflamación muy grande y que está teniendo datos de deterioro que lo han llevado a un estado de coma y que está teniendo datos que se llaman herniaciones uncales. Ese paciente es un paciente que se le puede beneficiar haciéndole una craniectomía descompresiva. Se retira una gran cantidad de hueso, debe de ser de preferencia en el hemisferio derecho, muy pocas veces el hemisferio izquierdo, porque la técnica por sí misma puede producir algunas complicaciones. La craniectomía descompresiva no voy a abundar mucho en eso. Si el paciente tuvo una hemorragia cerebral, también se puede intervenir, retirar la sangre extravasada. Y también podemos nosotros intervenir a aquellos pacientes que tienen una estenosis carotidia severa o moderada, que ha tenido eventos vasculares, se le puede hacer endarterectomía carotidia. Entonces, hace varios años, y en relación al paciente que tú mencionaste, fue un paciente que tuvo una oclusión aguda de la cerebral media y de la carótida. Ese paciente le hicimos un bypass de la temporal superficial a la cerebral media, con muy buenos resultados, pero actualmente ya los bypasses ya no se están utilizando en esos casos porque por el advenimiento de el intervencionismo, la trombectomía principalmente, que es algo que se puede hacer en agudo, que cambia completamente el pronóstico del paciente. Aquel paciente que si no se le hace queda hemipléjico, paralizado y discapacitado para toda su vida, y aquel paciente que en un procedimiento que se puede hacer en 20 o 30 minutos puede estar reintegrado a su vida normal en menos de 15 a 20 días. Muy bien, hay otra técnica para manejo de esto, que es la terapia endovascular. Y Agustín, ¿me escuchas? Agustín, ¿me escuchas? Te voy a poner en altavoz, Agustín. Tenemos un compañero que es egresado del Hospital Rovirosa, hizo la especialidad de aquí de radiología e imagen, después fue a hacer terapia endovascular cerebral al Instituto Nacional de Neurología, y bueno, pues tuvo que emigrar a otro país. Ahorita se encuentra él en Colombia, donde él está ejerciendo su profesión. Él es el doctor Agustín López, y bueno, él hace un tipo de terapias endovasculares. Agustín, ¿me escuchas? Agustín. Hola, doctor, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Agustín, un favor, ¿me podrías hacer un comentario? ¿Cuál es tu participación como radiólogo intervencionista y bueno, endovascular cerebral para este tipo de manejos en el stroke o ictus cerebral? Ok, doctor, mire, conocemos la radiología, que tiene muchas ramas actualmente, ¿sí? Una de ellas pues va encaminado al estudio de las neurociencias, la neuroradiología específicamente. Y específicamente la neuroradiología puede dirigirse o encaminarse al tratamiento de ciertas patologías vasculares por vía intervencionismo. Dentro de ellas los aneurismas, las malformaciones, las fístulas, que muchas de ellas, como bien sabemos, pues son tratadas quirúrgicamente, pero hay muchas otras que nosotros procedemos en el tratamiento, ¿sí? Y una de ellas, pues efectivamente es el tratamiento del stroke, de estos ataques cerebrales vasculares, como su nombre lo indica, ¿sí? Bien, es una rama muy importante, como se ha mencionado ya en el programa, pues me da mucho gusto que se haya esta promoción para
cultura del stroke, sobre todo a los escuchas de Tabasco, ¿sí? Porque creo que este tipo de programas va más encaminado a prevenir estas situaciones y que no lleguen a una sala, a un quirófano. Esa es mi opinión y creo que esa es la parte más importante de toda esta charla. Agustín, el manejo intervencionista que ustedes hacen es ir por el coágulo o ir a hacer trombolisis directamente o las dos. ¿Nos podrías decir qué es lo que hacen ustedes en el evento vascular cerebral? Ok, cuando muchas de las otras técnicas pues ha fallado y sabemos que hay una oclusión de algún vaso importante, nosotros como intervencionistas tenemos los dispositivos o el material apropiado para la extracción de estos coágulos, o bien si nos ubicamos en oclusiones muy distales, inclusive la terapéutica por vía del alteplase o de este medicamento para liberar el coágulo de la circulación distal y recanalizar estos vasos. A eso va encaminado más que nada los tratamientos endovasculares. Ok, ¿cómo se llama la canastilla que utilizan ustedes para la extracción de coágulos? Que es bastante práctica. Ok, hay muchas técnicas, ¿sí? Uno de ellos, pues sí, es como una canastilla que nosotros utilizamos, lo llamamos stent, es un stent retriever. ¿Qué es eso de stent retriever? Un stent que nosotros podemos traerlo de nuevo hacia afuera, ¿sí? Nosotros accedemos normalmente por vía de una de las arterias de la pierna o del brazo, ¿sí? Llegamos a la circulación intracraneal y ya cuando ubicamos el sitio de la oclusión o el sitio donde está tapado este vaso, nosotros metemos esta canastilla, atrapamos el coágulo y liberamos el vaso para que vuelva a fluir el flujo normalmente, ¿sí? Otra de las técnicas pues es los dispositivos estos que les mencionaba, o bien la aplicación de medicamento intraarterial directo al sitio del coágulo para disolver estos coágulos, ¿sí? Se ha hablado también de la enfermedad carotidia, ¿sí? De estas placas que a veces por falta de cultura, por la falta de ejercicio, por el tabaquismo intenso o por las comorbilidades que tiene el propio paciente, aparecen estas placas de colesterol en las arterias y, como mencionaban mis compañeros médicos, pues van ocluyendo de manera crónica estos vasos. Entonces ahí nosotros también podemos intervenir abriendo el vaso y mejorando la circulación y evitar que de manera secundaria pues se provoque una fragmentación de esta placa y provoque un evento vascular cerebral. Ok, Agustín, ahorita estuvimos pasando en imagen, no sé si lo pudiste observar, ¿sí? De una arteriografía donde existe una obstrucción para las personas que nos están viendo en redes, cómo entra un alambre y captura, por decir así, el coágulo, y bueno, lo están viendo en una gasa ya cuando se ha exteriorizado. Eso que estamos viendo precisamente es la malla o el stent, la canasta que usted mencionaba, ¿sí? Con el cual nosotros retraemos estos coágulos y provocamos pues la normalización de ese flujo sanguíneo intraarterial, ¿sí? Lo que vemos ahí es el coágulo, ¿sí? Ya retraído directamente con este dispositivo. Ok, Agustín, el futuro, ¿cómo lo ves tú tecnológicamente hablando? Entonces, el manejo debe de ser inicialmente trombolítico o sistémico. Si no funciona, hay que ir por el coágulo. Es multidisciplinario, ¿sí? Aquí, desde el médico de urgencias, ¿sí? Que recepciona ese tipo de pacientes y es el encargado de activar estos protocolos de stroke, ¿sí? El encargado de llamar primero al neurólogo vascular o al equipo ya de intervencionismo, ¿sí? Desde ahí va encaminado la atención inicial del paciente, ¿sí?
Obviamente teniendo en cuenta una muy buena cultura en la población, que es a lo que va encaminado este tipo de programas, ¿sí? Pero la atención primaria inicial desde el médico de urgencias. Agustín. ¿Sí? Perdón, discúlpame, por cuestiones de tiempo te voy a interrumpir un momentito. ¿Cómo ves tú la comparación? Tú que estuviste en el Instituto Nacional de Neurología y ahorita te encuentras en Colombia, ¿cómo se encuentran el código ictus, el código stroke, tanto en la Ciudad de México como ya en Colombia? El código ictus es muy complejo, ¿sí? Mientras no haya una formación, una capacitación a la población, desgraciadamente esto pues va a trazar en gran medida el tratamiento de este tipo de pacientes. En México, desgraciadamente, no hay una cultura del stroke, ¿sí? Aquí yo en Colombia he visto que efectivamente han hecho mucho de parte de los médicos por la enseñanza a la población, ¿sí? Entonces yo creo que deberíamos enfocarnos un poco más a eso en la sociedad mexicana. Ok. Bueno, ¿algún comentario que quieras hacer, Agustín? Bueno, ya se corta. Pues muchísimas gracias, Agustín. ¿Algún comentario final? Porque ya estamos pasados de tiempo. Sí, claro que sí, pues a la población general, que cheque cuáles pueden ser sus factores de riesgo y no esperan a que tengan un infarto para acudir. Saber que si acuden a tiempo, antes de 4 horas y media, pueden recuperar su calidad de vida normal. Saber que algo tan simple como identificar si se paralizó la mano, si se alteró el lenguaje, se debilitó la mano o se paralizó la cara, y esto ocurrió de manera súbita, en cuestión de segundos, seguramente esto es un infarto. Definitivamente hace falta cultura en la población general. Cuando se les traba la lengua, se toman su vaso de Coca-Cola, les tallan en la frente y en el pecho y en la cara alcohol. ¿Qué es eso? Lo único que hacen es perdiendo el tiempo. Como decía el doctor Murillo, tenemos algo que se llama ataque isquémico transitorio. El paciente tiene un daño y le tallaron y recuperó. Y creen que esa recuperación se debe a que le tallaron alcohol, a que se tomó el vaso el vaso de Coca-Cola, a que le rezaron, a tantas cosas. No, porque eso se llama ataque isquémico transitorio. Hasta el 25% de estos pacientes se va a infartar en ese mes. Entonces, lo único malo, quiso Dios que el cerebro no doliera. Por eso cuando se infarta ni caso le hacen. El corazón, ¿cómo duele cuando se infarta? Por eso los pacientes, cuando tan pronto sienten nada, se van de volada con el cardiólogo. No ocurre por desgracia. Yo creo que si el cerebro doliera, la gente correría despavorida con nosotros, pero no, piensan que se acuestan a descansar y que al día siguiente van a amanecer mejor y amanecen peor y ya quedaron fuera de ventana terapéutica. Se pueden hacer otras cosas, pero ya no revertir. La trombolisis es como si fuera magia. El paciente llega débil, llega mudo, llega bien alterado, le pones el tratamiento y pareciera como cuando le dijeron, Lázaro, levántate y anda. Así de ese nivel. Pero hace falta que la gente esté con los ojos más abiertos para que cuando vea esto tenga temor y se vaya con el médico y no lo deje pasar. Una pregunta. ¿Consideras tú que se debe de hacer check-ups? ¿A qué edad? ¿Y qué le sugieres tú? Bueno, aunque pareciera relativamente comercial, yo sí recomiendo en personas que tienen por lo menos 3 factores de riesgo. O más bien, para no exagerar, 4 a 5. Son gorditos, fuman, son diabéticos, hipertensos, beben alcohol, no hacen ejercicio, tuvieron algún familiar con infarto en el corazón o en el cerebro, o ellos ya tuvieron un evento previo. Valdría la pena que se acerquen con su médico general, su médico familiar, les pidan que les solicite un Doppler de vasos de cuello, que se lo haga un buen gabinete de radiología, y que le hagan una tira de electrocardiografía para ver si no hay alguna arritmia, y si es hipertenso controlarse, si es diabético controlarse, y en base a ello definir si hay que hacer estudios más caros o más invasivos. Pero con que se cheque el colesterol, el triglicérido, haga ejercicio, vaya de peso, se haga el Doppler. Yo creo que una persona que ya tiene 4 factores de riesgo, tenga la edad que tenga, pero sobre todo a partir de los 45 años. Y si tiene 60 años o más, ni se diga, está obligado a ir con un doctor
y que le diga deliberadamente, doctor, vengo porque escuché un programa y tengo 5 factores de riesgo para infarto y quiero ver cuáles puedo controlar, cuáles puedo modificar, porque no quiero tener un infarto. Arriba de los 45 años con 3 o más factores y de preferencia, y el que tiene 5 factores tiene que ir ya con cualquiera, puede ser el médico de primer contacto. Puede no ser suficiente, pero el médico le va a decir, necesito que te vea un internista, necesito que te vea un neurólogo, necesito hacerte estudios de gabinete, necesito que te vea el endocrinólogo, necesito que te vea el cardiólogo, pero el médico de primer contacto puede ser suficiente para determinar algunos factores, y si necesitamos que se estudie mucho más, hacerlo. Tampoco se trata de gastar en tecnología y en métodos invasivos, pero sí estudiar desde lo básico. Yo creo que el médico de primer contacto es una buena idea y no hay que esperar a que dé el primer síntoma, porque el evento vascular cerebral en Tabasco se están muriendo 2 cada día, en promedio son 10 infartos cada día, y de cada 10 personas que se infartan se van a morir 2 van a quedar con discapacidad grave y los otros 6 van a quedar 2, 3 hasta el que va a recuperar relativamente bien, pero es peligroso y es una enfermedad que hay que tenerle cuidado y respeto y atenderse. Muchas gracias, doctor. ¿Me puede decir, por favor, su nombre y dónde lo podemos localizar? Y si me puede decir, porque el doctor Sosa tuvo que salir de emergencia a dar una plática, estaba programado ahorita a las 9. Claro por favor. Claro que sí, muchas gracias. Ya para finalizar, muchas gracias por invitarme a esta charla. Soy el doctor Eric de la Cruz Estrada, soy neurólogo clínico. Con mucho orgullo doy clases en la universidad, en la UJAT. Estoy en mi práctica institucional en el Hospital Dr. Juan Graham Casasus y me pueden ubicar en mi práctica privada en la Clínica Maya Siglo XXII. Para sacar una cita conmigo, si tienen alguna duda, es el número 9933155920. Con gusto estamos para atenderle. Y bueno, pues en general soy muy asiduo a dar charlas. Pueden buscar también por internet Dr. Eric de la Cruz, seguramente van a encontrar más de 1 o 2 o 3 charlas en relación al EBC, ahí se pueden informar un poco más. El doctor Sosa. El doctor José Luis Sosa Hernández fue mi alumno más destacado, no es cierto, fue en parte mi maestro. Él también tiene su práctica privada en la Clínica Maya Siglo XXII, el número es realmente el mismo, 9933155920. También él está en el Hospital Juan Graham. Él, pues, básicamente es donde tiene sus prácticas profesionales, tanto institucional como a nivel privado. Entonces pueden contactarle a él o pueden contactarme a mí en caso de alguna duda o algo que haya parecido que haya sido un ataque isquémico transitorio o que ya hayan tenido un evento vascular cerebral. Es importante. Doctor Murillo, por favor, si puede decir su nombre completo, dónde lo podemos localizar y algún mensaje o algún comentario que quiera hacer. Un comentario. Entonces, pues aprovechar estos micrófonos para dirigirme a la población y decirles hombres y mujeres, mayores de 45, mayores de 50 años, que tengan factores de riesgo, ya tienen que poner sus barbas a remojar, tienen que cuidarse, tienen que bajar los niveles de colesterol, controlar su presión, acudir con el doctor. Y el doctor les va a indicar algunos medicamentos que son medicamentos preventivos y que no los hemos mencionado, pero por uno de ellos, y el más popular, es la aspirina. La aspirina es un medicamento de uso generalizado en la población, es un medicamento que tiene en el mercado muchísimos años, pero que disminuye estadísticamente las posibilidades de un infarto. El otro medicamento es el clopidogrel, también disminuye las posibilidades del infarto, y el otro medicamento es para el colesterol, es atorvastatina. Esos 3 medicamentos tomados, pero indicados por un médico, son medicamentos que van a disminuir la incidencia de un infarto cerebral. Afortunadamente en Tabasco también habemos gente que hemos invertido en tecnología, y actualmente te puedo decir que la tecnología que tiene el estado de Tabasco para atender stroke o infarto cerebral está a nivel de cualquier estado de la República, incluyendo la Ciudad de México. Afortunadamente yo trabajo en Medigroup, en donde contamos con una sala de hemodinamia que es la que se especializa para retirar los trombos y para atender a los pacientes que están teniendo un infarto cardíaco o un infarto cerebral.
y también tenemos todos los aparatos para hacer los estudios, resonancia magnética, tomografía, ultrasonido de alta definición, para hacer estudios de pacientes que tienen factores de riesgo o están teniendo un evento vascular cerebral. Soy el doctor Mario Rodríguez Murillo, estoy en Medigroup, mi teléfono de consultorio es 315-4645 y el teléfono celular es 9933-181307. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradeciéndole a todos ustedes su presencia, IBD Farmacéutica, nuestros patrocinadores, así como Cámara Hiperbárica de la Clínica Santo Tomás, agradeciéndole a todas las personas que enviaron saludos y nos estuvieron haciendo comentarios en las redes sociales. Y bueno, el próximo programa, el 8 de noviembre, se celebran 124 años de haberse realizado la primera radiografía a nivel mundial. Y se celebra en ese día el Día del Médico Radiólogo o del Radiólogo. Por tal motivo, el día 6 de noviembre, miércoles próximo, vamos a estar aquí un grupo de compañeros para platicar sobre lo que es la imagenología. Ya no radiología, porque imagenología porque abarca lo que es resonancia magnética, ultrasonido, tomografía y estudios especiales de rayos X, así como los propios rayos X. Así es que somos médicos imagenólogos, porque trabajamos, hacemos medicina a través de las imágenes. Agradeciéndole a todos ustedes y bueno, los esperamos el próximo programa y le agradecemos infinitamente a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a Kevin y a las personas que nos estuvieron apoyando. Muchas gracias. Concluimos el viaje por el universo de la salud. Síguenos en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles. Cada día llegamos a las calles de la ciudad. La realidad ha superado al discurso. Cada día informamos oportunamente lo que sucede en Tabasco, México y el mundo. La crisis que hay en Tabasco